los rendimientos marginales decrecientes, teoría de precios, rendimientos marginales decrecientes, y que tuvieron, entiendo, una prueba antes de esta clase. Entonces, vamos a terminar un poco antes. Mucha inteligencia emocional. Ya saben la base. Vamos a ver riesgo y con eso terminamos. Por hoy. Riesgo. Viene. No. ¿Qué es el riesgo? Bueno, el riesgo tiene múltiples definiciones. Múltiples definiciones. Dependiendo si es evaluación de proyectos, dependiendo si es economía o si es finanzas. Nosotros vamos a tomar esta definición de riesgo desde el punto de vista financiero. ¿Evaluación de proyectos ya lo hicieron o...? Claro, ahí se ve el riesgo en evaluación de proyectos, que tiene una connotación distinta en finanzas. Entonces por eso que hago la observación. Entonces... ¿Profe, usted hace evaluación de proyecto? ¿Hace evaluación de proyecto? Usted probablemente nos vaya... Haciendo casi todos los ramos menos química. Química me falta ahora. Parece. Psicología. Química, enseñar química es una de las cosas más difíciles que hay. Porque es muy teórico. ¿Cuándo se hace fácil en química? Cuando está asociado con un laboratorio. Con laboratorio de química. Cuando se hacen experimentaciones. Pero enseñar química... Cosas serias, ¿Y esto trabaja examen de título? ¿Qué cosa? ¿Finanzas? ¿Producción? Entiendo que sí. Entiendo que sí. Claro. No le podría dar una respuesta así certera porque no lo sé, pero me imagino que sí. Me encanta. Pero en todo caso, lo que seguro es finanzas. Finanzas, sí, po. Y esto, lo que estamos viendo ahora es finanzas. Es muy sociedad. Riesgo. Finanzas. La probabilidad.
riesgo. Se le están confundiendo la sopaipa y el electro. Ay, perdón. Entonces, ¿qué es lo que dibujé acá? Dibujé las rentabilidades históricas. Por ejemplo, acá voy a tener 2013, 2014, 2016, 2018. Y voy anotando las rentabilidades que tengo en la tablita, ¿se acuerdan? Y supongamos que la rentabilidad promedio es un 20%. No sé si dará 20%, pero después lo calculamos. Porque acá voy a tener más mediciones, entonces puede que considerando todas de un 20%. Entonces el riesgo va a ser esta distancia respecto al promedio, al valor esperado. Esta distancia. Acá voy a tener esta distancia de acá, esta distancia y esta distancia. Entonces será la distancia del punto frente al promedio. Claro, de cada una de las mediciones respecto al promedio, que es la rentabilidad de esta es la acción A. Entonces esta es para la acción A. Todo esto, cuadro entero, claro. Entonces, mientras estas distancias sean mayores, la rentabilidad de la acción A va a ser más riesgosa. Cuando está más cerquita del promedio, va a ser menos riesgosa. Claro. Esa es intuitivamente la definición de riesgo. Estas distancias. Cuando estas distancias sean muy extremas, va a ser muy riesgoso. Y eso le vamos a decir que es muy volátil. ¿Eso es una banda, ¿Es una banda? ¿Esta? Sí. No, es el valor promedio, el valor esperado. Lo dibujé así para ver las distancias. ¿Qué sería el riesgo? ¿Qué sería Claro. el riesgo? Entonces el riesgo va a ser igual a las distancias de cada medición ¿Qué pasa, Warren? respecto al Warren Buffett. ¿Puedo repetir esa parte? Mientras más es la distancia, es mayor el riesgo. mayor riesgo. Por ejemplo, si tengo una situación como esta, que tengo la rentabilidad de D promedio y tengo entonces estas distancias son muy chiquititas, por lo tanto esta acción va a ser menos riesgosa Menos que volátil. esta de acá. Menos volátil. ¿Ya? Entonces la acción A es más riesgosa que B. ¿Por qué? Porque estas distancias son menores. Acá son bastante grandes. Y el promedio debería ser menor en eso. ¿Ah? El promedio de la rentabilidad debería ser menor en eso. Claro.
Podría ser menor o podría ser mayor, ¿no? Depende. Depende, porque acá puedo tener valores muy altos. Muy altos, por ejemplo, 40%, 35%. Entonces el promedio me va a dar 40%, que va a ser mayor que esto. Pero lo importante es la distancia respecto al promedio. No tanto el valor de la rentabilidad. Profe, cuando usted ahí está, dice mediciones históricas, ¿qué es lo que está colocando con respecto a la acción A? ¿El cierre de la acción? 2013, ¿El cierre de la acción? ¿Eso es lo que pusimos? un valor representativo del 2013. Ya. Que puede ser valor de cierre del 2013, puede ser asumir un promedio del 2013, Ya. el valor de apertura, pero lo importante es que tengo un registro del 25%. Ya. Después del 2014 tengo un registro del 15%. Y lo voy graficando. Y calculo el promedio. Y veo las distancias respecto al promedio. Cuando estas distancias son muy grandes, Mayor es muy volatilidad. riesgoso. Es muy riesgoso y Cuando volátil. las distancias son chiquititas como acá, Menos volátil. menos volátil, menos riesgoso. ¿Se entiende? Me interesa que este concepto que es fundamental quede sumamente claro, porque es la base para lo que viene a continuación. Entonces, si aún no lo tiene claro, no repito. No, por eso me pregunta, porque al ser una acción, el 2013 tiene que representar lo mismo que el 2018, es decir, cierre, por ejemplo. Claro, No puede haber un cierre y una apertura. Cierre. claro. Son un conjunto de momentos históricos de cierre. Sí, pero lo importante, vuelvo a repetir, es la distancia respecto al Ahí está. promedio. Sí. Al promedio de las mediciones. Ok. Esta distancia me va a indicar cualitativamente Cualitativamente. el riesgo. Cualitativo, porque todavía no lo hemos cuantificado. No. Pero intuitivamente este es el concepto de riesgo. La distancia entre esta medición y 20%, el promedio. Cuando está muy pegadito al promedio, menos riesgoso. Cuando está muy distanciado respecto al promedio, es muy riesgoso. ¿Ya? ¿Tendría que sacar un promedio entre Eso, todas las distancias? eso. Ah, ¿Tendría que sacar un promedio entre todas las distancias? ¿De para ver riesgo o se sube? ahora la vamos a cuantificar. Cuantificar el riesgo. Cuantificar el riesgo. Ok. Lo estoy definiendo cualitativamente primero. Exacto. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿está claro el concepto de riesgo? Por favor, si alguien no lo tiene claro, más o menos. Mire, acá tenía el 2013 una rentabilidad del 25%. Y el promedio de todos los años da 20%. Entonces aquí tiene un 5% de distancia. Acá tiene un 10%. Acá tiene un 5%. Entonces son valores, distancias muy grandes. Por lo tanto digo que es muy riesgoso. A diferencia de la acción B, que toda la rentabilidad está muy cerca. Por ejemplo, si esto fuera 30%, acá puede que tenga 31%, 32%, acá 29%, 28%. Se fija que las distancias son bastante menores que acá. Acá estamos hablando de más o menos 2%. Acá estamos hablando más o menos de 5-7% Volatilidad. respecto al promedio. Entonces esto significa poco riesgo. Esto significa mucho riesgo. ¿Ya? Vuelvo a preguntar. ¿Aclaro este concepto de riesgo? Profe, ¿cuándo se considera cuando es mucho, cuando es poco, dependiendo de uno con el otro? En estos momentos, visualmente. Después, Visualmente veo que estas distancias son muy grandes. Visualmente veo que estas distancias son chiquititas. Entonces, en términos cualitativos, puedo decir que esto es más riesgoso que esto de acá. ¿Ya? Por ejemplo, el 20 y el 30
por el valor del porcentaje y podría asumir que 30 es mayor riesgo, pero claro que con la diferencia. No, pero aquí está la rentabilidad promedio. Sí, el promedio. Lo que me interesa son las distancias Y el resto. respecto al promedio. Esas distancias, eso es lo que me interesa. Entonces se asume que en el fondo la acción B en este caso sería una acción menos rentable también internacional. Claro, o sea, puede que no dé 30%, sino que 10%. Porque va asociado. Sí, sí, sí. Pero vuelvo a insistir, más que los números, me interesa las distancias. ¿Cuál es Las distancias respecto al promedio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo ahora cuantificar el riesgo? ¿Cómo lo podría hacer? Como la suma de las distancias. La suma de esas distancias. Dividido por el número de mediciones. ¿Qué es lo que estoy sacando acá? Suma la distancia, un total. Un promedio de la distancia. Suma la distancia por la distancia. Esto va a ser igual a un promedio de las distancias. ¿Cuál es la distancia? Insisto, entre cada medición y el promedio. Claro. ¿Ya? Entonces, así voy a definir el riesgo. En términos ahora cuantitativos. Por lo tanto, el riesgo va a ser igual a la suma de las distancias. Entonces, ¿cómo represento primero la distancia? ¿Cómo represento las distancias? ¿Cómo podría representar las distancias? Como cada rentabilidad, ¿no es cierto? R sub I menos Distancias. la rentabilidad promedio. Esa es la distancia. Es R sub I. 25% menos 20%. O sea, R sub I Sí. menos R. ¿Por qué le puse R sub I? Porque es cada una de las mediciones. R sub I es el punto de medición. Claro. Y le resto el promedio. Entonces, Aquí R ya sub dimos I un paso más adelante. menos. Estamos tratando de cuantificar el riesgo. ¿Está claro eso? ¿R sub I menos R? No, yo no lo tengo claro. Ese R sub I entonces es el primer punto de medición. Claro. Ya. Por ejemplo, 2013. 25% menos 20%. ¿Cierto? Ok. Y eso es la distancia 1. La distancia 2013. Distancia 2013. Distancia 2013. Profesor, cuando usamos un portafolio de acciones, ¿cómo se subpondera variables externas como por ejemplo una política pública que se implementó o la especulación del mercado? ¿Se puede subponderar eso? Es interesante y además importante la pregunta, pero Todavía no. preferiría contestarla al final Se está gastando. de la explicación que está dando ahora. Ya. Ya, para no perder el hilo. Demasiado adelantado. Pero es importante la pregunta.
kilómetros. Decía Benjamín. Profe, en el 2014... Como una pregunta del futuro. Ya, entonces, No ayudante de finanzas. ¿cuál va a ser la distancia 2014? Claro, es negativa. ¿Cuál sería? 15. Sería 5. 2014 sería 20 menos 15. 15. Sería 15 menos 20. Este se mantiene. Y este sería 15 menos 20. Sí. ¿Cuál sería la distancia 2016? Sí, sería 30 menos 20. Sería 30 menos 20. 30 menos 20. Y finalmente la distancia 2018. 10 menos 20. Sería 10 menos 20%. Ahí calculé las distancias de cada uno de los años. La cero. Pero acá me dice que tengo que sumarlas. Entonces, la sumo. En 2014 o en 2014 no estaba. La sumo y esta suma la divido por el número de mediciones. ¿Cuántas mediciones tengo? 4. 4. Entonces la suma la divido por 4. Cero. Es Cero. cero. Momentito, sí. No nos fijemos tanto en los números. Fijémonos en la formulación que estoy haciendo. Ya. ¿Ya? Entonces la suma. Entonces, La suma esta de distancia, distancias. tengo que hacer ahora la suma de las distancias, ¿no es cierto? O sea, va a ser la suma de R sub I menos R. Eso lo hice acá. Sumé las distancias. Y esto lo divido en este caso por 4. ¿Estamos de acuerdo? Suma de distancias. Suma de distancias Entonces sería en 5. promedio. Esto va a ser el regla, acuérdense. El regla. Suma 4. Suma 4. ¿Qué significa suma 4, profesor? Perdón, Partido por el número. Partido por el número, claro. Partido por el número de observaciones. Después le vamos a poner n, cuando son n observaciones. Pero por el momento son 4. Sí, ¿por qué 4? Son 4 porque tengo 4 observaciones, 2013, 2014, 2016, 2018. Después la fórmula general le voy a poner n, porque pueden ser 5, 10, 15, Ya. Y pero por el ahí momento son 4. Y esta suma, ¿cuál es el símbolo de la suma? sumatoria. La sumatoria. O sea, R sub I Sí. menos R dividido por 4. Desde I igual 1 hasta 4. Desde I igual 1 hasta 4, exacto. Y en términos generales, entonces el riesgo, que va a ser la suma de las distancias en promedio
ser igual entonces a la suma a n dividido por n. O sea, cambié el 4 por n. Entonces, ¿qué es lo que he hecho como medición del riesgo? La suma de las distancias en promedio. ¿Cómo saco el promedio? Dividiéndolo por n, donde n es el número de observaciones. Está la fórmula. O sea, de una concepción intuitiva, cualitativa, la estoy transformando en Cuantitativo. una expresión cualitativa. Cuantitativa, perdón. Cuantitativo. Ahora,